Gracias realmente por la invitación, por estar en este lugar con ustedes, poder reflexionar sobre todo. Mi presentación va a ser, porque no soy especialista en competencias, pero sí trabajo diariamente con mis alumnos dentro del grupo de investigación en la Facultad Regional Santa Fe, y bueno, un poco les voy a contar quizás mi experiencia y desde dónde yo veo todos estos cambios que quizás seguramente tenemos que pensar y repensar las competencias en carreras de ingeniería. Y después de leer muchos documentos y de analizar lo que hacemos en el grupo, bueno, pensé en trabajar creatividad, trabajo en equipo y articulación entre especialidades, porque fundamentalmente eso es lo que se viene manejando en muchos trabajos, no solamente trabajos de investigación, sino que el Confedi trabaja mucho con estas palabras, ¿no es cierto? Creatividad, trabajo en equipo, articulación. Y ver cómo eso, poder llevarlo de alguna manera a la práctica en un espacio reducido, que son las asignaturas. Y dentro del encorsetamiento que decía Miriam, en el cual estamos, y de los cual, bueno, hay que buscar los resquicios para salir del mismo, y a veces lo logramos. Espero que ustedes acuerden con esto. Lo primero que se me ocurrió en pensar cuando se me convocó para esta actividad es en una, yo digo, gran pregunta, porque ¿qué está requiriendo la educación en ingeniería que le dé a los estudiantes la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinarios, con creatividad, pensamiento crítico e innovador, y que los prepare para el aprendizaje de por vida sin excluir las habilidades técnicas propias de la profesión? Evidentemente una gran pregunta de la cual seguramente saldrán otras muchas. Por otra parte, hay que pensar, y acá se dijo, cuál es el medio actual en el cual se desempeña el ingeniero. No es la ingeniería del siglo XIX ni del siglo XX. ¿Sí? Entonces, estamos frente a las tecnologías de la información y la comunicación, la globalización de la cual somos parte, el ambiente laboral cada vez más competitivo de nuestros egresados, el deteriorado medio ambiente en el cual hay que desarrollar la tarea del ingeniero, la sociedad del conocimiento en la cual estamos inmersos, y las nuevas metodologías de aprendizaje que obviamente se ponen en contexto en este nuevo siglo. Por otra parte, leyendo algunos documentos, un documento de la UNESCO, que son las tendencias señaladas por la UNESCO para la educación, menciona 5, que son aprender a aprender, formar individuos capaces de aprender de manera permanente y autónoma, dentro y fuera de las instituciones, aprender a hacer, o sea, poner en juego habilidades, destrezas para resolver problemas, aprender a ser, poseer valores y actitudes positivas, aprender a vivir juntos, o sea, desarrollar las competencias sociales, aprender a transformarse uno mismo y poder transformar así la sociedad. Estas son las 5 tendencias de las que habla la UNESCO. Evidentemente que repensar la educación superior en ingeniería exige que haya identificados necesidades, por ejemplo, por el Confedi, por los ministerios de educación, por los docentes, los investigadores, los graduados, identificadas por los estudiantes de ingeniería, identificadas también por el mercado laboral y la sociedad. Frente a eso, ¿cuál es la alternativa o cuáles son las alternativas? Creo que hay un equilibrio. Creo que debe haber espacios para crear, espacios para poder innovar y llevar adelante los cambios que requiere la formación del ingeniero en este siglo XXI. Entonces, aquí ya se habló bastante, se definió bastante qué son las competencias. Bueno,
Podemos pensar que una competencia es más que conocimientos y habilidades, eso también se mencionó acá. Es la capacidad de afrontar demandas complejas en un contexto que es particular, es un saber hacer complejo, es un resultado de integración, de movilización, de adecuación de capacidades, conocimientos, actitudes, valores, utilizados eficazmente en situaciones reales. Bueno, veamos si esto se puede llevar adelante y la práctica. Por otro lado, yo adhiero de alguna manera, por eso los estoy poniendo aquí, a dos exponentes, digamos, Ángel Pérez Gómez. Él menciona en sus trabajos que la capacidad de responder, o define la competencia, ¿no?, como la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada, supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamientos que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Es decir que, como se dijo también aquí, efectivamente, hablar de competencias es hablar de una complejidad importante, ¿no es cierto? El otro exponente que me gusta trabajar es Gerard Bernot, porque él analiza el concepto de competencia, dice que es un concepto muy importante en el trabajo, se puede decir que no es un concepto científico él solo, es necesario añadir el de la actividad y son necesarios conceptos teóricos para analizar esa actividad. Muchos de ustedes quizás lo conozcan, desde la perspectiva de la teoría de los campos conceptuales, él ofrece un marco teórico que se ocupa del estudio y del desarrollo y el aprendizaje de conceptos y de competencias complejas. Para Pérez Gómez, los rasgos diferenciales de lo que puede ser una competencia constituyen un saber hacer, complejo, adaptativo, es decir, un saber que se aplica no de forma mecánica, sino que tiene que ser reflexiva. Las competencias son susceptibles de adecuarse a una cantidad importante de contextos, tienen un carácter integrador, quiere decir que abarcan conocimientos, habilidades, emociones, valores y actitudes. Es decir que si nos hacemos la pregunta, ¿una competencia requiere o no conocimientos? Evidentemente que la competencia no sustituye a los conocimientos, los está presuponiendo. Ahora bien, por otro lado, y como también aquí se mencionó, el enfoque por competencia expresa a menudo una sospecha de que están muy ligados al mercado laboral y a las necesidades de la economía, más que estrechamente vinculados a los conocimientos, ¿sí? Pero por otro lado, si la universidad forma para prácticas que tienen lugar fuera del ámbito educativo, fuera de la institución, habrá que tener en cuenta también, en parte, el mercado del trabajo, cuáles son las condiciones jurídicas, económicas y políticas de esas prácticas, en las que se ejercen esas prácticas. Hemos leído todos materiales del Confedi, los materiales del Confedi, sobre todo las competencias de egreso, menciona las competencias tecnológicas y las competencias sociales, políticas y actitudinales, que, bueno, ustedes ya creo que muchos deben haberlo leído, entre ellas las competencias tecnológicas, identificar, formular y resolver problemas de ingeniería, gestionar, planificar, ejecutar y controlar proyectos de ingeniería. Entre las competencias sociales, para no repetir demasiado, es comunicarse con efectividad, aprender de forma continua, actuar con espíritu emprendedor. Bien, ¿cómo entonces todos estos son desafíos para un ingeniero? Los problemas en esta sociedad son cada vez más complejos, más integrales. Requieren la participación y la colaboración de distintos especialistas.
de manera que la integración de competencias y el desarrollo de habilidades debe hacerse en equipo. Se debe trabajar en equipo. Eso lo están manifestando desde el 2006 al 2014 y supongo que ahora también en este nuevo encuentro que tuvieron en el Confedi en Oro Verde, se siguen manteniendo estos presupuestos. Bien, ¿cómo bajamos todo eso o cómo nosotros como grupo, estoy hablando ahora como grupo de investigación, como docente de una asignatura dentro del Departamento de Ingeniería Mecánica, es decir, cómo lograr creatividad, trabajo en equipo e integración? Bueno, vamos a ver si nosotros pudimos lograrlo. En principio, el Confedi manifiesta que en cuanto a la integración, se deben desarrollar proyectos y actividades de integración en los diferentes niveles y áreas, y entre ellos mismos. Cuando menciona la interdisciplinaridad, dice que es una de las competencias que deben formarse en el estudiante de la ingeniería, es decir, desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo. Por otro lado, cuando se habla de la creatividad, dice otra competencia que deben formarse en el estudiante de ingeniería es identificar, formular y resolver problemas de ingeniería y evidentemente eso requiere de soluciones creativas, de seleccionar creativamente o criteriosamente las alternativas más adecuadas para resolver problemas. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, tratamos de aunar todas estas cuestiones, este enfoque, en lo que llamamos experiencias en contexto. Esas experiencias en contexto son espacios de integración disciplinares y multidisciplinares. ¿Por qué? Porque se le presenta al estudiante un problema. Ese problema generalmente es un problema que podremos decir de la práctica profesional, un problema abierto, en el cual habrá que trabajar contenidos teóricos, tendrán que resolver problemas dentro de esa situación problemática, utilizar simulaciones, utilizar software, elementos de censado, medición de variables. Debo decir, porque no lo dije, y mil disculpas, la asignatura en la que dicto clases es electrónica y sistemas de control, y el equipo de trabajo también trabaja en electrónica, en mecatrónica, en materias de mecatrónica, de ingeniería eléctrica, es decir, ingeniería en sistemas, es decir, conformamos un equipo que es un equipo interdisciplinario. En función de eso también es la selección de esos problemas que le damos a nuestros estudiantes. Quiere decir que tratamos de integrar esos conocimientos, tratamos de integrarlo, tratamos de que haya un vínculo alumno-alumno, alumno-docente. Eso es sumamente importante porque esa ida y vuelta es realmente muy enriquecedor. El alumno está frente a una situación, la conversa en su grupo de estudio, la conversa con su docente tutor, se discute dentro del grupo de trabajo, es decir que realmente estamos trasladando quizás lo que se hace en alguna empresa, en las empresas, cuando se trabaja realmente en equipo. Discutir e integrar los conocimientos de todo. De manera que también estamos desarrollando lo que llamamos o lo que se llaman las competencias socioafectivas. ¿Cómo hacemos la implementación? Bueno, la implementación, más o menos ya los dije, consideramos problemas abiertos. ¿De dónde surgen esos problemas abiertos? Bueno, lo traen muchos de nuestros docentes, trabajan en las industrias de la zona, entonces traen esos problemas que son problemas reales que se pueden resolver, son necesidades reales que se tienen, para que los alumnos hagan su experiencia en ese contexto. Se les presenta el problema al alumno, el alumno con su grupo de estudio propone soluciones,
Él se elige luego de una discusión la más acertada, la más adecuada, se vuelve a revisar, se evalúa, se delimita bien y bueno, y siempre es un círculo constante. Participan acá docentes de ingeniería mecánica, de la tecnicatura en mecatrónica, ingeniería en sistemas e ingeniería eléctrica. Y realmente es muy satisfactorio cuando los estudiantes se sienten realmente que no solamente están tomando un conocimiento, sino que lo están poniendo en práctica. Bueno, acá hay una representación que es no sé si un diagrama de Veo, un diagrama de Gowin, es una representación de la interrelación que nosotros tratamos de que el alumno haga entre lo que definimos como un marco tecnológico y un marco metodológico. O sea, la situación del caso, se presenta el caso, se hacen las preguntas, son preguntas claves que realmente habrá que responder. Por un lado tenemos el marco metodológico es un contexto real de aprendizaje, una situación real, se hace la descripción del caso, se hace un relevamiento de magnitudes representativas del caso y todo eso tiene que tener su coherencia y su correlato con el marco metodológico, es decir, hacer un análisis, medir, relevar, hacer una memoria de cálculo, trabajar con fuentes adecuadas y finalmente lo que se hace es la presentación del caso, de la situación problemática frente al curso, frente a los docentes, de manera que acá se pone en evidencia también otro tipo de competencias que son muy importantes para un profesional, que son las competencias de comunicación. Las competencias de comunicación, tanto oral como escrita, para un profesional son cada vez más importantes. Acá hay algunos ejemplos bueno, nosotros le llamamos trabajos finales integradores de algunos alumnos. Por ejemplo, esto es una puerta rápida que se usa en frigoríficos, ¿no es cierto? Bueno, ellos tienen que hacer toda la situación del caso, dónde se va a utilizar, cuáles van a ser los elementos de censado, si van a utilizar finales de carrera, si van a utilizar los distintos sensores y bueno, y adaptarlo a la situación del caso. Otro ejemplo, un ambiente controlado. Aquí los alumnos trabajan con la placa Arduino, otros lo hacen con PLC, es decir, dos herramientas que cuando salgan ellos y se enfrenten en sus diferentes trabajos, seguramente van a tener que utilizar alguna de estas herramientas. Altura de un cricket controlada, esto lo han hecho unos becarios. Esto es un horno controlado de censado y monitorización remota, se hizo con becarios del GIEDE y con la aportación de alumnos del CIDICI, que es un centro de ingeniería en sistemas de nuestra facultad. Bueno, hay algunos otros ejemplos, por ejemplo, en Impacta, que fue tres minutos, bueno, entonces esto no lo cuento, si quieren lo cuento luego. Entonces, a modo de síntesis, acá se habló de que el elemento clave en la enseñanza es el aprendizaje del estudiante, evidentemente que sí. El aprendizaje significativo, por otro lado, es el proceso más importante para construir significados desde lo que llamamos el constructivismo, la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. El aprendizaje significativo creo que tiene una gran potencialidad para desarrollar competencias. El docente acá tiene un papel mediador en los procesos de aprendizaje y su tarea es la de proponer y elegir situaciones pertinentes. El estudiante debe ser responsable de su propio proceso de aprendizaje. Los resultados esperados del aprendizaje son las competencias desarrolladas por él mismo y las situaciones de aprendizaje deben dar sentido a las competencias. Y finalmente, creo que desde una perspectiva cognitiva, yo adhiero,
seguramente por mi formación o mi sesgo, la teoría del aprendizaje significativo y las contribuciones más recientes que ha tenido, tienen elementos realmente con mucha potencialidad para responder a los retos del modelo educativo que se ha dado en llamar el aprendizaje del estudiante y que sugiere también cómo evaluar, que ese es otro tema que, bueno, lo dejaremos para el otro momento, para el próximo encuentro. Gracias.